Deo gracias. Salve María. Salve María, Salve María, San ¿Cómo Lisa, está, otra vez. José? Buenas noches a nuestros queridos amigos que nos siguen sábado a sábado en su programa. Compartir el micrófono, pantallas para quienes nos siguen también en nuestra plataforma del mismo nombre, Deo Gracias, en YouTube. Aquí estamos nuevamente para una entrega y vamos a continuar como hemos prometido el tema desarrollado el anterior sábado sobre el tema, sobre la materia del sufrimiento. El sufrimiento Como instrumento de redención. Sobre esto habíamos apenas logrado introducir, porque así nuestro tiempo siempre se nos hace corto, y habíamos logrado hablar algo en esta apasionante materia. Y hoy vamos a dar la continuidad. Bueno, qué mejor que los buenos ejemplos. El anterior sábado les relatamos la vida extraordinaria de Santa Liduvina, una santa que sufrió, madre de Dios, pero la forma heroica, ¿no? Con la que ella sufrió y se ganó, le valió el cielo, ¿no? Y supuestos en los altares hoy en día. Exactamente. Queremos reflejarles también ahora la vida de otra santa. Van a ver, es otro tipo de pruebas, de vida dura que llevó esta persona, que acarrea también sufrimientos de varios tipos, pero ella también lo encumbró esto de manera heroica, y es una santa a la que yo le tengo particular devoción, es una de mis santas protectoras, cuya vida me ha tocado mucho, y estoy seguro que a ustedes también a muchos de ustedes les va a sorprender, y seguramente la van a adoptar como patrona y protectora suya. Antes vamos a hacer la oración, claro, podría perdón. ser de otra manera. Encomendándonos. Así es. Muy bien, adelante. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien. Entonces vamos a hablar de esa santa. Santa Margarita de Cortona. Eso. Si me permite empezar. Adelante. Margarita de Cortona es una santa terciaria franciscana cuya fecha se celebra el 22 de febrero, dentro de un mes. En resumida cuenta, se trata de una mujer escandalosa que llegó a ser de muy buen ejemplo. En Cortona, de la Toscana, Santa Margarita, que profundamente conmovida por la muerte de su amante, borró los pecados de su juventud con una penitencia saludable, pues recibida en la Tercera Orden de San Francisco, se entregó a la contemplación de Dios y fue favorecida por especiales carismas. Ella vivió allá por 1297. A Margarita, etimológicamente la palabra significa aquella de belleza poco común y es de origen latino. Su fecha de canonización fue el 16 de mayo de 1728 por el Papa Benedicto XIII. Margarita nació en Italia en 1207, hija de una familia de agricultores. Los primeros años los pasa alegremente junto a su madre, que es muy piadosa y que le enseña a ofrecer por la salvación y por la conversión de los pecadores todo lo que hace y lo que reza. Pero a los 7 años queda huérfana de madre y entonces su padre se casa con una mujer dominante y agresiva que se dedica a hacerle la vida imposible a la pobre joven Margarita, la cual empieza a volverse muy triste y desconfiada
y a buscar fuera del hogar las alegrías que en su casa no logra hallar. A los 17 años ya es una joven muy hermosa, pero no puede encontrar cariño en su hogar. Es entonces cuando se deja engañar por un terrateniente, un rico agricultor que, prometiéndole que se casará con ella, logra obtener que se fuera de su casa y se vaya con él. Ella, al principio, opone resistencia, porque sabe que lo que le ofrece es una deshonra y una vida de pecado. Pero los regalos espléndidos y las promesas mentirosas de aquel engañador la logran convencer. Y una noche sale huyendo y se va con él. Viajan aquella noche por un río en una balsa. Chocan y la balsa se hunde. Ella corre gravísimo peligro de ahogarse, pero su prometido logra salvarla nadando ágilmente. La joven considera esto como una llamada de Dios, pero en aquella hora pueden más las promesas del pecado que los avisos de Dios y sigue con aquel hombre. Son 8 años de pecado, de lujos, de fiestas y placeres, pero su alma no es feliz. Desea fuertemente volver a los tiempos antiguos, cuando aunque no tenía lujos, ni fiestas, ni honores, sin embargo tenía el alma limpia de pecado y tranquila su conciencia. Tiene un hijo que más tarde será franciscano, pero en su alma se libra cada día una violenta batalla entre el deseo de vivir en gracia y amistad con Dios y los deseos pasionales de su naturaleza humana. La gente la ve atravesar plazas y calles, elegantísima, en lujosas cabalgaduras, pero no imaginan que su alma agoniza de angustia. Para calmar un poco los remordimientos, conciencia, se dedica a repartir limosnas entre los pobres. A una viejita agradecida que le dice: gracias, señora, usted sí es buena persona, le responde: por favor, no diga eso, que yo solo soy una miserable pecadora. A ratos se retira a las soledades del bosque a llorar y allí exclama: oh Dios, qué bueno es poder hablarte, aunque el alma se siente tan débil y pecadora. Te repito las palabras del hijo pródigo: he pecado contra el cielo y contra ti. Le ruega a su compañero que contraigan matrimonio porque su alma no puede vivir tranquila en esa vida de ilegitimidad. Pero él le responde que prefiere vivir en unión libre todavía muchos años. Entonces ella ruega a Dios que le proporcione alguna solución y no se cansa de pedirle con lágrimas, penitencias y mucha fe. Una mañana, su compañero se va al campo a visitar sus fincas. Por el camino, unos sicarios guerrilleros lo atacan y lo matan a puñaladas y esconden su cadáver entre unas matas. El hombre no vuelve esa tarde a casa, pero su fiel perro llega al día siguiente dando aullidos muy lastimeros y tira insistentemente de la falda de Margarita, como diciéndole: por favor, sígame. Ella lo sigue, llena de afán y de temor de que algo grave le haya sucedido a su compañero. En el bosque, junto a un gran árbol, hay un montón de ramas y hasta allí la lleva el perro fiel. Margarita mueve ramas y encuentra el cadáver de su amante destrozado y con horrorosas heridas y empezando a descomponerse. Margarita siente en aquel momento como un relámpago la llamada del cielo a volver a vivir en gracia y en amistad con Dios. Estalla en llanto por la tristeza de ver muerto a aquel hombre y por los terribles remordimientos que atormentan su propia conciencia. Pero recuerda
que el Padre Celestial tiene siempre abiertos sus brazos bondadosos para recibir a todos los hijos pródigos que quieran volver a su divina amistad, y que Jesucristo nunca rechaza a las Magdalenas que quieran arrepentirse y cambiar de comportamiento, y con todas las energías de su alma se propone darle un vuelco total a su vida. Bien sabe que mientras vivamos en esta tierra, nunca es tarde para convertirse y lograr salvarse. Margarita no es mujer de medias tintas. Cuando se decide por algo, lo hace con todas sus fuerzas. Así que lo primero que hace al volver del funeral de su amante es devolverles a los familiares de él todas las fincas que el hombre tenía. Vende luego las joyas y los lujos, y el dinero obtenido lo reparte a los pobres, y ella se dispone a seguir viviendo en total pobreza. Se va con su hijito a casa de su padre, pero la madrastra no permite que sea recibida allí, pues la considera una mujer escandalosa y no cree en su arrepentimiento. Entonces, sentada bajo un árbol, se pone a llorar y a pensar. Los enemigos de la salvación le dicen: eres hermosa, tienes apenas 25 años, lánzate a la vida, que amadores, amantes no te van a faltar. Pero mientras reza, siente que el Espíritu Santo le inspira esta idea. ¿Por qué no ir a la ciudad de Cortona, donde están los padres franciscanos, que son tan amigos de los pobres, y pedirles que me ayuden? Y hacia esa ciudad dirige sus pasos. Al llegar a Cortona, en la entrada de la ciudad, se encuentra con dos buenas señoras que se conmueven al verla en tan impresionante estado de pobreza y se ofrecen a ayudarla. La llevan a su casa, se encargan de la educación del niño y ellas mismas van donde los padres franciscanos a recomendarla. Una gran bendición para Margarita fue encontrar entre los padres franciscanos dos santos y sabios sacerdotes que le supieron dar una excelente dirección espiritual. Por 3 años largos tiene todavía que luchar esta joven contra las terribles tentaciones de su carne. Pero estos prudentes directores la ayudan muchísimo, animándola cuando está decaída y deprimida, y guiándola con prudencia cuando ella se quiere dejar llevar por desmedidos entusiasmos. Deseaba hacer excesivas penitencias, porque decía que con las pasiones de su cuerpo nunca podía hacer las paces y que tenía que dominar a la fuerza ese cuerpo que tanto le había hecho ofender a Dios. Pero los padres franciscanos la moderaban y le insistían en que para la sociedad puede ser más útil un burro vivo que un cadáver. Margarita fue al pueblo y a los campos donde había dado malos ejemplos, viviendo en concubinato, y fue a vestirse de penitencia y pidiendo perdón a los vecinos por todos los escándalos que les había dado en su vida pecaminosa de otros tiempos. Luego, por inspiración de Dios, dejó de pensar tanto en sus antiguos pecados y se dedicó más bien a pensar en el amor que Dios nos ha tenido, y esto la hizo crecer mucho en santidad. Entonces empezó a tener éxtasis, ¿no? Éxtasis se llama a esos estados de contemplación y meditación profunda, cuyo resultado es la suspensión temporal de la actividad normal de los sentidos y cierta unión mística con Dios acompañada de visiones sobrenaturales. Sus directores, los dos padres franciscanos, fueron escribiendo todos los datos que lograron saber y redactaron la vida de la santa y muchas de sus visiones. Fue admitida como terciaria franciscana, o sea, como religiosa seglar, que viviendo en el mundo se dedica a llevar una vida de mucha oración y de intenso apostolado. Con la ayuda de otras jóvenes terciarias franciscanas y pidiendo limosnas y ayudas de todas partes,
Margarita funda un hospital en Cortona y allí se dedica con sus compañeras a atender gratuitamente a muchos enfermos. Nuestro Señor empieza a hablarle en visiones. Y así esta santa llega a ser una de las precursoras de la devoción al Sagrado Corazón. Recordemos algunos de los mensajes que Jesús le dio. Quiero que tu conversión sea un ejemplo para muchos pecadores, para que se sientan animados también a dejar la vida de pecado que han llevado y a emprender desde ahora en adelante una vida llena de buenas obras. Deseo que todos los pecadores de todos los siglos recuerden que estoy dispuesto a recibirlos con los brazos abiertos, como el Padre recibió al Hijo pródigo. Cuando le asaltan las angustias, al pensar si Jesucristo le habrá perdonado todas las maldades, oye la voz de nuestro Señor que le dice: porque he muerto en la cruz por salvarte. Por eso te perdono todas tus culpas, sin dejar ninguna que no quede perdonada. Otro día le dice nuestro Señor: glorifícame y yo te glorificaré. Ámame, ámame y yo te amaré. Dedícate a buscar lo que más te convenga para tu salvación. En sus últimos años, Margarita recibió de Dios el don de obrar milagros y se dedica a continuas penitencias. Ayuna, duerme sobre el duro suelo, pasa horas y horas rezando, atiende con exquisito cuidado a toda clase de enfermos, especialmente a los más repugnantes. Ayuda a las mujeres pobres que van a tener hijos y que no tienen más a quien más las atienda. Y sobre todo, soporta con gran paciencia la increíble cantidad de cuentos y calumnias que las gentes malas le inventan contra su buena fama. Hasta los padres franciscanos dejan de atenderla, porque las malas lenguas dicen que es una mujer indigna. Se retira a pasar sus últimos días en un rancho miserable y abandonado para hacer penitencia de sus pecados. Muere el 22 de febrero de 1297 a los 50 años. La mitad de la vida la pasó en pecado y la otra mitad haciendo penitencia y buenas obras. Lo último que dijo al morir fue: Dios mío, yo te amo. El Papa Benedicto XIII la declara santa en 1728. Dijo que Margarita es la mujer que más parecido tiene con María Magdalena. Santa Margarita la convertida, pídele a Dios que nosotros también logremos convertirnos. Nuestro sacrificio más agradable para Dios será el arrepentirnos y convertirnos de nuestros pecados. ¡Fua! ¡Qué vida!, ¿no? ¡Qué vida, qué vida! Como dos, en el anterior, la que ven la Santa Liduvina, Santa Margarita de Cortona. Qué vida también esta santa, marcada por sufrimiento moral, José. De todo tipo, ¿no? Sí, claro, pero el sufrimiento moral a causa del pecado en el que vivía fue que arrastró hasta sus últimos días, porque la gente la trataba mal a causa de su pasado. Bueno, y retomando a partir de estos ejemplos de vida, nosotros debemos partir nuevamente y retomar el tema. Así es. En base a la Carta Apostólica de San Juan Pablo II, Salvifici Doloris. Es importante que comprendamos que el sufrimiento, aunque doloroso, no es algo extraño ni fuera de nuestra vida, como ya lo habíamos visto, y no hay hombre que no esté alcanzado por ella. A través de él, todos los seres humanos compartimos una experiencia común. Reflexionemos sobre cómo el sufrimiento es parte de nuestra existencia cotidiana, desde las pequeñas dificultades hasta los momentos más graves de dolor. Pues bien, lo último que habíamos mencionado era que una persona vale en cuanto sufre. Nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo, ¿no?,
Es el ejemplo, es la vida a la cual nosotros debemos admirar y a quien debemos tomar como primer ejemplo. Pero alguien dirá, pero él era Dios, Dios encarnado, evidentemente, sí. Pero es que en las sagradas escrituras, en la revelación, en el Antiguo Testamento concretamente, tenemos también una vida ejemplar. Y nos referimos al libro de Job, que muchas veces, bueno, la mayoría de las personas, si tienen una Biblia, pocos se preocupan en recurrir a este libro, que es realmente el libro de la vida. Y a quienes les aconsejamos que tomen la Biblia y lean el libro de Job. Y pues cuantas otras que ni siquiera se preocupan ahí en el mundo de tener una Biblia en su casa. Les animamos a comprar una y tenerla justamente para revisar este y otros temas. Veremos que entonces a partir de Job, por ejemplo, es un claro ejemplo de cómo la pureza, por ejemplo, del oro se alcanza cuando el orfebre se ve reflejado en el oro bajo el fuego. Y Dios, a través de las pruebas que nos pone a cada una de las personas, a todos en realidad, no por castigo. Ya hemos visto el tipo de sufrimientos que existen, ¿no? Los sufrimientos que dependen de nosotros y aquellos que la providencia nos manda, como fue el caso de Job. Igual, Dios tendría que reflejarse en cada uno de nosotros a medida que nuestra alma va siendo acrisolada por el sufrimiento. Algo a tomar en cuenta es normalmente en el mundo, en la naturaleza humana en la que estamos inmersos como hombres y mujeres, por supuesto, es importante darnos cuenta, entender, cuando ya emprendemos un camino hacia Dios, en la fe especialmente que profesamos, que el sufrimiento es parte de esta naturaleza humana, pero además este sufrimiento nos tendría que asociar siempre con Cristo, con el sufrimiento de Cristo. O sea, ese es nuestro ejemplo. La historia de la salvación está marcada por el sufrimiento, no solo en el Antiguo Testamento, José. En el Antiguo Testamento encontramos muchísimas escenas, ¿no?, que muestran el sufrimiento. Y lo mismo, el Nuevo Testamento está marcado por la encarnación de nuestro Señor, Dios mismo hecho hombre, que se ha humanado justamente para vivir la condición del ser humano, para vivir esta naturaleza humana que tenemos, para experimentar justamente no solo la tristeza, la pobreza, la enfermedad, qué sé yo, todo, absolutamente todo. Y eso quiere decir que el dolor y el sufrimiento también Él ha querido experimentarlo como lo podríamos experimentar cada ser humano. Yo les aseguro, queridos amigos, que en todo lo que somos, en toda nuestra vida, quienes están escuchando, no hay nadie que diga, yo nunca he sufrido nada, absolutamente nada, ¿no? Porque desde que estamos en los vientres de nuestras madres, ya pensados por Dios desde toda la eternidad, hasta el último día que tengamos vida en este mundo, pues el sufrimiento nos va a marcar, se va a presentar de diferentes formas. Y ahí viene la pregunta, ¿no? Esa gran pregunta que muchos piensan que lo que están sufriendo, ya sea en enfermedad u otro tipo de sufrimientos, pérdida de trabajo, multiplicidad de formas, divorcio, ¿no? Cualquier situación que pueda presentarse el sufrimiento en nuestras vidas, asociamos con que pueda ser un castigo de Dios. Ya habíamos visto que no, ¿no? Exactamente. De todas maneras, el sufrimiento no es un castigo de Dios y en todo caso vendría a ser la corrección de un buen padre hacia sus hijos, ¿no? Y un pensamiento de un santo, si mal no me equivoco, es de San Alfonso María de Ligorio, que decía, el hombre gravemente herido en su naturaleza por el pecado original, le gusta vivir en las locuras de su imaginación que lo elude casi toda la vida. Su corazón busca la simpatía en las criaturas
para con ellas gozar. Y cuando llega el sufrimiento, se confunde, se horroriza y desespera. Y es que hay horror al fin. Naturalmente hay, ¿no? Muchas veces sí es por el tema en lo físico, en la salud, claro, el instinto de conservación. Naturalmente hay una reacción contraria a esto, ¿no? De no querer sufrir. Hay un hecho bien bonito. ¿Usted se acuerda de esta entrevista, por ejemplo, que tuvieron el Papa Pío XII y el cardenal Segura, cuando el cardenal fue a visitarlo al Papa allá a Roma, y saludando a su santidad, le dijo: ¿cómo está vuestra santidad? Y que el Papa le decía: pues bien, acá, cardenal, yo muy bien, de salud, sin novedad, todo perfecto, más o menos, sin ¿no? dolencias, sin enfermedades, sin nada que me preocupe. Cardenal Segura, que era de un temperamento así tan... un alma templada. Templada, y no tenía tapujos para decir nada, ¿no? Le dice, pues, su santidad, parece que usted no tiene la señal de los predestinados. O sea, usted no sufre. Ajá. Y eso lo dejó pensando al Papa Pío XII, ¿no? Transcurrido así algún tiempo, poco después, el Papa Pío XII se enferma de una cosa y luego de otra, y la pasa mal, y la pasa peor en otra. Y se acuerda de lo que le había dicho el cardenal Segura, y le manda una misiva, una carta, y le dice, diciéndole: cardenal Segura, debo comentarle que por fin ahora tengo la señal de los predestinados, ¿no? Estábamos hablando de los predestinados en el sentido de qué, amigo. El hecho que usted comentaba, Santa Teresa de Jesús, empujada así al lago helado por esa mano invisible, Jesús, y que le dice, ¿no? Así trato yo a mis amigos. Entonces, es una forma, el sufrimiento, por la cual Dios nos quiere también, por una caridad y muy especial, hacernos partícipes a través del sufrimiento unido al de Él, ¿no? Hacernos partícipes de mi propia misión redentora de Él, de Dios, de Cristo. Ahora, pues bien. Es que no hay otro camino, José, porque el mismo Señor nos invita en la palabra de Dios, las Escrituras: el que quiera seguirme, que tome su cruz y me siga, ¿no? Tome su cruz y sígame. ¿Y qué significa la cruz, José? ¿Cuál es el significado profundo de la cruz? Es el sufrimiento, es la pasión de nuestro Señor, ¿no? Es llevada al extremo, a lo máximo, ahí, hasta la última gota. Usted decía en el anterior programa, una sola gota bastaba derramada en la circuncisión de nuestro Señor para redimir a todo el género humano, a toda la humanidad hasta el final de los tiempos. Pero Él quiso hacerlo, quiso mostrarnos esta prueba de tomar su cruz, cargarla en el camino al Calvario, ser crucificado y derramar hasta la última gota de sangre por amor, y con ese sentido oblativo que tendríamos que aprender a vivir el sufrimiento, entregar todo por amor. No hay otro sentido al sufrimiento. Hay un pensamiento muy lindo sobre el significado de la cruz, expuesto también por otro gran santo. La cruz es quien ha dado la paz al mundo, nos dice. Es ella quien ha de traerla a nuestros corazones. Todas nuestras miserias vienen de que no la amamos, de que la tiramos a la vereda del camino, como decía en su Vía Crucis el doctor Plinio Correa de Oliveira. El temor de las cruces es quien las aumenta. Una cruz llevada sencillamente no es ya un sufrimiento. Nada nos hace tan parecidos a nuestro Señor como llevar su cruz. Ahí está lo que usted decía, ¿no? Se confirma, ¿no? Por un alma en estado de gracia, piensa así. Y mismo decía también, yo no comprendo cómo un cristiano puede odiar la cruz
y sacudirla de sus hombros. Ujú. No es esto lo mismo que huir de aquel que ha querido ser clavado en ella clavado en ella y en ella morir por nosotros. Las contradicciones nos ponen al pie de la cruz y la cruz nos coloca a las puertas del cielo. Claro, y estábamos, por eso hemos introducido extensamente con estas vidas de santas. Santa Liduvina, Santa Margarita de Cortona y todos los santos de nuestra iglesia. A los santos de nuestra iglesia les han tocado verdaderamente grandes cruces cargar durante su existencia. Y es que no puede ser de otra manera, amigos. Son santos porque precisamente han cargado grandes cruces. Y así se alcanza la santidad. No hay otra forma. Remitiéndonos un poco también a la carta apostólica de San Juan Pablo II al respecto. ¿Qué nos dice? La alegría deriva del descubrimiento del sentido del sufrimiento. Sí. Otra vez, por favor. La alegría deriva del descubrimiento del sentido del sufrimiento. Y aquí está clarísimo el ejemplo de Santa Liduvina, por ejemplo, aquí se encaja como en un rompecabezas exactamente así. Es que es cierto. Ella fue alegre desde que ese su director espiritual le habló de Cristo y su sufrimiento y que ella podía asimilarse a eso. Y a partir de allí aprendió a llevar con alegría el sufrimiento. Y lo mismo nos dice el doctor Plinio Correa de Oliveira, José. Cuando nos dice cómo le damos sentido al sufrimiento y nos marca las 3 A's que él explicaba en sus charlas. El que sufre primero debe estar alegre. Alegre. Cuando ha comprendido que su sufrimiento vale oro. Vale oro para acumular tesoros en el cielo y para... Parecería una contradicción, ¿no? Sí. Como uno está retorciéndose en el dolor y sufrir con alegría, pero es que es cuando entra en acción la gracia y vemos esto con ojos sobrenaturales, entendemos en un sentido sobrenatural lo que vale tu dolor, exactamente. Alegres, entonces, primero, ante el sufrimiento. Segundo, activo. ¿Qué quiere decir eso, José? Yo esto lo asocio con ese pasaje que nuestro Señor Jesucristo dice, bueno, cuando hagas penitencia, ¿no? O cuando ores o ayunes, ¿no? Hazlo en lo secreto, porque tu Padre que ve en lo secreto verá lo que estás haciendo. No seas como esos hipócritas que vas allá afuera, ay, y estoy ya con el rostro y con las facciones y una expresión desencajadas y de dolor y de retorciéndome. ¿Cuántos de estos santos no se sabe el grado de dolor que sufría, pero siempre con una sonrisa y reflejando sobre todo una paz y una confianza en su mirada, en su rostro, en su trato con los demás, ¿no? Activo, ¿no? Activo, pero principalmente yo me imagino que aquel que está en sufrimiento, pues no te vas a echar a llorar. Ah, no, claro. O sea, aún no estando, dejas de hacer lo que estás haciendo. Claro. Estando postrado en cama, José, tu mente, tu corazón y tu alma pueden estar activas. Ah, ¿y cuál es la mejor forma de estar activo en ese caso, aun cuando estamos impedidos físicamente? ¿Cuál es la mejor forma? ¿La oración? Aquí yo tengo mi punto, perdóneme. Siga. Devuélvame mi cuadernito. Adelante, siga. Pon intenciones a tu dolor y sufrimiento. Es decir, saca el mayor provecho y mérito. Unirnos a ese sacrosanto sacrificio en la misa, ¿no? Ahí, aunque usted dice, postrados, pero nosotros, ¿cómo podemos ponernos activos y darle mayor rédito a este sufrimiento? Poner intenciones. Ofrezco este dolor, me han sacado las muelas del juicio y ni puedo comer, muero de hambre y además estoy con la cara hinchada y estoy adolorido. Lo ofrezco porque le vaya bien a mi hijo, para que él sea protegido de todo mal, por la conversión de tal pariente,
¿no? En reparación de los pecados tal vez que yo hice cometer al no dar un buen ejemplo como padre de familia, como religioso, porque no olvidemos desde la perspectiva, desde la forma de vida que nos ha tocado vivir, que todas son vocaciones suscitadas por Dios, matrimonio, la vida religiosa, la vida de un laico consagrado, todo, desde cualquier punto de vista, nosotros tenemos una cuota de dolor que la vida nos va a pedir y podemos sacar este rédito, viviéndolo, uniéndolo a los dolores y a la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y la tercera A, José, hemos dicho alegría, activo, y tercera A, aires de quien está triunfante, o sea, de quien triunfa. Aunque te sientas derrotado, acabado, ¿no? Que no, bueno, que no te ha ido bien, que estás muy mal, etcétera, pero debes guardar eso, esos aires de quien está triunfando. Cuando te das cuenta que aquello que estás viviendo, pues significa la gloria, significa la redención, significa la salvación de muchos otros por los cuales has estado ofreciendo. Sí, entonces, sí, realmente méritos que si no, nosotros atesoramos en el cielo. Y esta moneda es una de las monedas más preciosas que podemos nosotros poner en la alcancía que tenemos en el cielo, la moneda del sufrimiento. Nuestro Señor Jesucristo, contrario a lo que muchos pensaban en su época, y muchos inclusive después tergiversando, lo han visto que como el gran derrotado en la cruz. Y es totalmente todo lo contrario. Nuestro Señor Jesucristo triunfó en la cruz. Y de una forma magnífica, porque al abrirse el costado de su costado y su corazón traspasado por la lanza de Longinos, el soldado romano, y al brotar lo último de sangre y agua, nació la Santa Iglesia Católica, que es el mejor legado que Dios nos ha dado. Y es que así nosotros, pues, no podemos pasar por esta vida obviando o haciendo de la vista gorda de que tenemos, y es parte de asumir el dolor como parte de nuestro compañero del trayecto. Decía un lindo pensamiento. Si nunca estuvieras en la tormenta, ¿cómo sabrías que yo soy tu refugio? Si nunca estuvieras triste, ¿cómo podrías sentir mi consuelo? Dios, ¿no? Si nunca cometieras un error, ¿cómo reconocerías mi perdón? Si tú supieras todo, ¿cómo sabrías que yo soy tu maestro? Si tú nunca tuvieras problemas, ¿cómo sabrías que yo soy tu amigo? Si tú nunca te hubieras sentido rechazado, ¿cómo entenderías mi redención? Y por último, si tú nunca hubieras sufrido, ¿cómo entenderías mi dolor? ¿Ah? Es muy profundo esto. Si nos fuera dado poder pasar 8 días en el cielo, comprenderíamos sin duda el precio de este minuto de sufrimiento. No hallaríamos cruz bastante pesada ni prueba suficientemente amarga. La cruz es el don que Dios hace a sus amigos. Es necesario pedir el amor de las cruces y entonces estas se nos tornarán dulces, decía San Juan Bautista María Vianney y el santo Pero cura qué de bonito Ars. esto, ¿no? Porque esto nos muestra esta frase de San Juan María Vianney, que hay que aprender a sufrir, hay que saber sufrir. No pidamos a Dios, quítame este sufrimiento, porque normalmente el mundo hoy hace eso, habíamos visto, hace todo para evitar el sufrir. Si estás enfermo, obviamente buscas todos los medios para que tengas el menor dolor posible, hay terapias del dolor, etcétera. Bueno, pero, ¿por qué? Porque hay horror al dolor y al sufrimiento. Sin embargo, es importante entender que es una gracia pedirle a Dios que nos enseñe a sufrir por amor y con amor, ¿no? Salvifici doloris continúa y nos dice San Pablo. San Pablo lo expresa precisamente, dice, ahora me alegro de mis padecimientos por vosotros, porque el apóstol goza
por todos aquellos que puede ayudar. El tema del sufrimiento es un tema universal. Consiste el sufrimiento. Coexiste con el mundo y en el mundo existe. Está siempre, es parte del hombre. El sufrimiento pertenece a la trascendencia del hombre. Es uno de los puntos en los que el hombre está destinado a superarse a sí mismo y de manera misteriosa está llamado a hacerlo. Es un camino de superación. El mundo, ¿cuántas veces está lleno de cruces desgraciadamente infructuosas, como fue la del mal ladrón, ¿no? Quiera el Señor que nuestros sufrimientos no sean estériles, como sea un sufrimiento como el de San Pablo, que él se goza porque a través del sufrimiento ve la oportunidad de ayudar a los demás. Y que nuestras cruces sean semejantes a las del buen ladrón que lo salvó, y que se parezcan más a la cruz de Jesús y nos haga semejantes a él. El hombre, nos dice San Juan Pablo II en esta carta, el hombre sufre no solo hoy en el ámbito de la medicina. El sufrimiento es más complejo, más amplio y está enraizado en la humanidad misma. Hay una diferencia importante que se debe tomar, nos dice, entre el sufrimiento físico y el sufrimiento moral. El primer sufrimiento, el sufrimiento físico, tiene que ver, por supuesto, con el dolor. ¿Por qué? Porque hay dolencias que afectan a esta naturaleza física que tenemos, enfermedades, accidentes, por lo que fuere, ¿no? Que tiene que ver con la parte física. Y el sufrimiento moral tiene que ver con el dolor del alma. Esto se refleja perfectamente en la pasión de nuestro Señor. La oración y agonía en el huerto significó la crucifixión de su alma. Impresionante. Esa es la parte más dura, ¿no?, que ha vivido Jesús. ¿No? Y es a través del dolor que es la parte que la miseria humana más sale a traslucir, decía el doctor Plinio, es cuando a través del dolor el hombre berra, el hombre llora, el hombre se revela, el hombre crepita, ¿no? Pero no es sino a través de un el dolor bien llevado que tiene su meritocracia y nos hace atesorar con Cristo en el cielo. Y aquí está la diferencia de quién sufre con Cristo y sin Cristo. El pagano, el incrédulo, al sufrir, no sabe sino hacer rechinar los dientes. Sufre también el hombre de fe, pero no con un fatalismo ciego, sino con plena conciencia. Ni el cristianismo puede extirpar la miseria, el sufrimiento, pero por lo menos sabe comprender lo que quiere Dios por su medio. Padecer mucho y mal es sufrir como los condenados, decía San Luis María Grillón de Montfort. Padecer mucho y con brío por causa mala es padecer como mártir del diablo. Sufrir poco o mucho, pero sufrirlo por Dios, es sufrir como santo. El sufrimiento definitivamente, amigos, ennoblece el alma, y esto también lo dijo San Juan Pablo, lo dijo el doctor Plinio, ¿no?, en uno de sus escritos. En un audio que estábamos escuchando, pues cómo se embellece el alma con el sufrimiento, aunque parezca extraño, ¿no? Pero esta es la verdad. Realmente ocurre esto con quien sabe y aprende a llevar con dignidad y con amor ese sufrimiento, ofrecido por amor, unido a los dolores, a la pasión, al sufrimiento de nuestro Señor Jesús. Todo adquiere sentido. Y cada persona, desde el punto de vida o la forma de vida que le toca llevar, tiene un sufrimiento distinto al de otro. No es lo mismo el sufrimiento de un soldado que está en el frente de batalla al que, por ejemplo, ve
al cuidado, cuando cuida a un enfermo, ve el sufrimiento de esa persona que está cuidando. O el sufrimiento del mismo enfermo, decía el doctor Plinio, ¿no? O de aquel abogado diplomático que está preocupado y sufre por llevar y resolver un tema de mucha delicadeza y sacarlo bien adelante, ¿no? Es decir, en el ámbito del ser humano hay distintas formas de sufrimiento, pero en lo que se refiere a nuestro Señor y por qué vale la pena unirnos a través de Él, nuestro sufrimiento y nuestras pruebas, es porque nuestro Señor Jesucristo, decía el doctor Plinio, Él era el sufridor, era el varón de los dolores. No hay, bajo ninguna perspectiva, ningún dolor que no haya experimentado nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Hasta la traición de un amigo, o sea, la ingratitud de los que curaba, etcétera. Pues bien, Cristo quiso padecer y ser despreciado, y tú te atreves a quejarte de alguna cosa. Miremos hacia la cruz, hacia este hombre de dolores, y viéndolo a él como fue, cómo padeció y fue despreciado, ¿nos atreveremos a quejarnos de alguna cosa? Cristo tuvo adversarios y murmuradores, ¿y tú quieres tener a todos por amigos? ¿Con qué se coronará tu paciencia sin ninguna adversidad si no quieres sufrir? ¿Cómo serás amigo de Cristo? Sufre con Cristo y por Cristo si quieres reinar con Cristo. ¿Qué nos toca? Bueno, estamos acercándonos a la última parte ya del programa. ¿Qué nos toca? ¿Cómo podemos llevar adelante nuestra condición y nuestra vida con todo nuestra respuesta ante el sufrimiento? Ante los sufrimientos que Dios pone en nuestra vida, sí. Porque es así, ¿no? Lo que nos ¿Cuál es la toca forma? Vivir. ¿Cuáles son las formas? ¿Cómo debemos afrontar el sufrimiento? De fe. Mirar todas las cosas como las ve el mismo Dios. Considerar los honores, los oprobios, la pobreza, las riquezas, los placeres y sufrimientos, no a la luz de nuestra pobre razón y de las falsas máximas del mundo, sino más bien a la luz inefable, infalible de la verdad, que nos hace ver y juzgar todas las cosas como las ve y las juzga el mismo Dios. Y como María Santísima. Con María las cosas y el camino se allanan. ¿Por qué? Porque María es la madre de los dolores. Sí. Porque ella mejor que nadie comprende el sufrimiento humano al haber visto a su hijo sufrir, morir, padecer allá en toda su pasión. Ella sabe. Y como se lo ha manifestado al indio San Juan Diego, sí, en la vocación de Nuestra Señora de Guadalupe. Que la hemos visto hace poco en uno de los programas también. Hijo mío, el más pequeño, que es nada lo que te asusta y aflige. No se turbe tu corazón. No temas esa ni ninguna otra enfermedad o angustia. Eso nos lo dice a todos nosotros. ¿Acaso no estoy yo que soy? ¿No estoy yo aquí que soy tu madre? Impresionante. No, repite por los siglos de los siglos. Por nuestra parte, ¿qué es lo que nos toca? Personalmente, cada uno. El sufrimiento no es de huir. El sufrimiento es de héroes. Al sufrimiento decirle cuán grande es Dios, ¿no? O sea, no debemos ir a decir al sufrimiento, mira qué grande es a Dios, qué grande es mi sufrimiento, sino al revés, al sufrimiento decirle cuán grande es nuestro Dios. Perdonemos siempre y deshagámonos de los sufrimientos que sí dependen de nosotros. Es una carga, una mochila que no necesitamos llevar. Como el ejemplo del perdón, ¿no? El perdón, la falta de perdón te causa un sufrimiento moral muy grande, pero depende de ti que lo decidas perdonar verdaderamente y puedes dejar atrás ese Otra cualidad psicológica que tenemos que tener frente al sufrimiento, confianza. Nuestro Señor dice, en el mundo habréis de sufrir, pero confiad, porque yo he vencido al mundo, nos dice Él, ¿no?
Ser almas eucarísticas, recurrir al pan de los fuertes. ¿Qué decía nuestro Señor al respecto? Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Fe, vivir de fe, considerando todas las cosas como las ve el mismo Dios, como usted ya señalaba. Dice nuestro Señor, tú me buscas, pero yo, tenlo bien entendido, te busco a ti más que tú a mí. Tus temores son los que te impiden avanzar en el amor divino. Ahora, quitémonos las lagañas de los ojos y las falsas ilusiones. No hay los happy endings o los finales felices de Hollywood, de las películas de Hollywood. Debemos vivir la realidad. Y la realidad es asumir esto con un espíritu cristiano verdaderamente con entrega, con generosidad de alma, con esta confianza, con esta unión con Cristo Eucarístico. Mire, José, este programa se reprisa los martes al amanecer a las 2 de la mañana. Ojalá nos escuchen personas que realmente necesitan reencaminar su vida de sufrimiento y darle sentido a lo que puedan estar viviendo, no importa las causas y todo esto. Sin embargo, se sabe, por ejemplo, que hoy mucha gente se suicida, José, a causa de que no puede resistir el sufrimiento que está viviendo, o porque cree que su sufrimiento es más grande que cualquier cosa, o que sus fuerzas, y que no puede resistir. No hay solución. Y llegan a acabar con su vida. Qué pena, sí. Entonces, no lleguemos a esto. Tratemos de comprender este hermoso sentido al sufrimiento que estemos viviendo, y bueno, tornémonos con una visión distinta, con alegría, estemos activos y con aires de quien tiene el triunfo. Pues esto nos va a ayudar a llevar todos los Muy lindas sus últimas palabras, triunfo. Así veamos, ¿no? Como vencedores en Cristo. Amén. Amén, queridos amigos. Bueno, nos despedimos, ya es hora. Será hasta el próximo sábado. Dios mediante. Salve María. Deo gracias. Deo gracias.